Hola general, mucho gusto estar en el programa Cita con la Historia. Quería iniciar, esta conversación esperando que me cuente sobre su mundo familiar y su mundo militar. Hola Patricia, gracias por invitarme al programa. Bueno, mi mundo militar. Lo que me estás preguntando en definitiva es un poco lo que es la familia militar, entiendo. Y este concepto se basa fundamentalmente en una serie de factores que constituyen su columna vertebral, digamos. Uno de ellos, por cierto, la vocación. Es una profesión, la nuestra, esencialmente vocacional. Y sobre esa vocación uno concurre al ejército, se acerca a nuestra institución. Debe ocurrir lo mismo también en las otras instituciones de la Defensa Nacional. Las escuelas matriz, escuela militar, escuelas oficiales, antes se llamó de otra forma. ¿Pero qué es lo que los diferencia a ustedes, los militares, de un civil, por ejemplo? Bueno, ¿hay un código especial? No, yo creo que hay una formación que es característica de la profesión militar, como también todas las profesiones tienen sus características diferenciadoras. No obstante, somos chilenos, somos ciudadanos chilenos como cualquier otra. Efectivamente, tenemos una formación técnica y profesional con unas características que no la tienen, por cierto, las otras instituciones, pero en definitiva estamos siempre integrados. Esta es una cosa que se ha manejado mucho políticamente. Estamos esencialmente insertos siempre en el país, en la ciudadanía. Nuestras esposas son civiles, nuestros hijos son civiles, nuestros familiares son civiles, nuestras relaciones son civiles. Y en consecuencia eso es un poco un mito. Y se ha tratado de encuadrar a lo que es la familia militar como un ente separado. Incluso alguien habló por ahí, y me pareció bastante mal, por cierto, ante una autoridad militar, de que vivíamos en yetos y algo así. Eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver con la realidad y con lo que efectivamente nosotros somos. Todos tenemos posibilidades de relacionarnos con el mundo civil, pero en forma muy intensa. Tenemos algunas cosas muy particulares, especialmente los valores que suscribimos y que nos meten a fuego en estas escuelas matriz. Ahora, usted ha sido un testigo y un actor privilegiado en estos últimos 30 años desde el mundo militar. Y quería entrar en materia preguntándole si está de acuerdo en decir que existe para los militares un antes y después del 11 de septiembre. Yo creo que para todos los chilenos hay un antes y un después del 11 de septiembre, no cabe la menor duda, y para nosotros, por supuesto, que lo hay, y muy marcado. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista exclusivamente de la profesión militar y de lo que era nuestra institución antes del 11 de septiembre, hay pero notables diferencias. Desde el punto de vista, por ejemplo, el acercamiento que teníamos a la vida política del país o a la política en general, hay un mundo de diferencias. Nosotros éramos absolutamente, yo era un capitán el 11 de septiembre, o sea, tampoco puedo estar hablando por lo que era el alto mando de la época, pero lo que en las tropas, en donde efectivamente está el ejército en gran cantidad, nosotros teníamos un alejamiento absoluto de lo que era la política. Es más, la mirábamos con cierto recelo y éramos muy antagónicos respecto de lo que era la política en general, especialmente la política contingente. De modo que tampoco profundizábamos en los movimientos que se estaban, haciendo presente en esa época. Y es cierto que estábamos también atentos a lo que estaba ocurriendo en el país, pero sin mayores preocupaciones, sin tenerle una atención preferencial. Por supuesto que a medida que avanzó el gobierno marxista-leninista del presidente Allende, fuimos tomando conciencia e interesándonos poco a poco más en lo que estaba pasando con el país. Fuimos dándonos cuenta que efectivamente se estaba aplicando un modelo que no se compadecía con ese espíritu de libertad que tiene el chileno y que nosotros, por cierto, también lo tenemos, no obstante que somos jerarquizados y muy encuadrados en lo que es la profesión militar. Bueno,
poco a poco nos fuimos interiorizando el tema y además de sentir directamente el efecto de lo que estaba pasando en el país, de la ruptura, de la convivencia entre los chilenos, de todo aquello que afectaba a nuestra familia y de eso de ir perdiendo poco a poco la libertad, porque eso es lo que sentimos yo personalmente y todos los que me rodeaban en esas épocas, compañeros míos y familia, los compañeros míos, efectivamente sentimos que íbamos perdiendo poco a poco la libertad como ciudadanos. Eso es hasta al 11. Bueno, después viene un cambio notable y ya tenemos que entrar en la gran política del país para tratar de reconstruir este país y bueno, las cosas cambian notablemente. A mí me interesa preguntarle eso porque se habla mucho del apoliticismo de las Fuerzas Armadas, pero justamente en ese periodo, estoy hablando del 70, el 73, hay una postura y hay como una especie de formación antimarxista dentro del ejército. ¿Es así? Yo creo que no hay una formación, perdón la redundancia, pero formal al respecto. Tenemos una cierta formación. Yo estaba en la Academia de Guerra, era alumno de la Academia de Guerra y por supuesto que algunas de las disciplinas que se estudian dan a conocer desde el punto de vista teórico las corrientes políticas que se estaban moviendo en el mundo en esa época y por cierto también leíamos la prensa y lo que pasaba en el mundo y lo que estaba pasando en nuestro país y empezamos a conocer más profundamente lo que cada uno de estos movimientos políticos postulaba. Y por supuesto que yo creo que en el ejército no había necesidad de establecer que teníamos que ser antimarxistas, porque la mentalidad nuestra, y yo creo que la mentalidad del chileno en su gran mayoría, no se compadece en absoluto con las normas o con las políticas que aplica un gobierno totalitario o un sistema totalitario. Y en ese sentido creo que se encuentra uno de los grandes fundamentos de la intervención militar, porque nos dimos cuenta efectivamente que lo que estaba perdiéndose era la libertad del país por el modelo que se estaba tratando de aplicar. Hay una doctrina conocida como la doctrina Schneider, no sé si se puede hablar o si a los militares les gusta que una doctrina tenga un apellido, pero en fin, se habla mucho de la doctrina Schneider y en qué medida, digamos, esa doctrina fue sobrepasada el 11 de septiembre. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso de que no deben tener apellido las doctrinas. Las doctrinas desde el punto de vista militar son la Constitución, las leyes, las políticas que se aplican en el país o al interior de la institución, los reglamentos nuestros, esos son doctrinas, son cosas de orden permanente que tienen y en consecuencia no se puede hablar de una determinada doctrina por una persona que necesariamente va a ser transitoria en la institución. Nuestra institución es muy dinámica, va cambiando muy seguido en cuanto a las personas, sin perjuicio de que la institución se mantiene en un cierto parámetro, moviéndose en ciertos parámetros. Yo creo que no existió tal doctrina. Lo que yo he leído al respecto es que es un documento que emitió el comandante en jefe del momento, el general Schneider, al cual por cierto le tengo gran respeto, y que no hablaba de otra cosa que lo que normaba nuestra vida ciudadana en general, y en particular el ejército, que no solo está dispuesto a respetar esa doctrina, sino que ha jurado respetarla, en la medida, como dice el mismo general Schneider en su doctrina, en que el poder constituido legítimamente, en este caso especialísimo en la forma en que fue elegido, por cierto, ¿no es cierto? Pero en la medida en que este poder se mantenga dentro de los parámetros constitucionales que están establecidos. En la medida en que se salga, también la institución no puede seguir indiferente y bueno, eso en alguna medida, eso es una doctrina que es permanente en la institución, siempre existió, de modo que atribuírsela al general Schneider, al cual por cierto, y reitero, le tengo un extraordinario respeto porque en alguna medida lo conocimos, los capitanes de la época. Así que al margen de eso, creo que no es conveniente el apellido. En el tiempo de la Unidad Popular, bajo el gobierno de Allende, hay un comandante en jefe que es el general Prat, el cual sí asume en forma abierta una posición política, ya que se convierte en ministro de Defensa y luego en ministro del Interior. ¿Qué pasa ahí con ustedes? Usted era ya un capitán del ejército
¿Cómo ustedes veían esa posición que estaba tomando el alto mando? Ustedes como capitanes, como personas, digamos, bueno, nosotros más jóvenes. Vivíamos lo que vivía la ciudadanía del país, intensamente. En esos años la cosa, ustedes saben muy bien que estaba muy difícil en el país en general, la convivencia se estaba deteriorando y destruyendo por el modelo que estaban aplicando, el modelo cubano. Aquí se está preconizando, por ejemplo, la Asamblea del Pueblo en vez del Congreso, o sea, eran modelos absolutamente importados que estaban tratando de aplicar y por una inspiración ideológica. Y por supuesto que empezó a tener efectos negativos y destruir la vida del país, y especialmente la convivencia entre nosotros. Nosotros estábamos insertos en ese y por supuesto que mirábamos permanentemente, nosotros éramos capitanes, pero yo estaba en ese momento, en un momento, en alguna medida, en ese momento en un lugar en alguna medida privilegiado. La Academia de Guerra siempre es desde luego ahí hay un conjunto importante de oficiales muy analíticos, por decirlo así, reunidos, y en consecuencia uno podía perfectamente ir percibiendo la temperatura del ambiente que se vivía en todo el ejército. Y efectivamente mirábamos con mucha preocupación lo que hacían nuestros superiores, porque sin analizarlo al principio con detenimiento y profundidad, pero intuitivamente estábamos percibiendo que en algún momento íbamos a tener que intervenir. Y en consecuencia... ¿En el año 72? Sí, 72, especialmente el 72 y bueno, y el 73 en los primeros meses. Y en consecuencia el comandante en jefe era observado con un criterio muy severo del punto de vista, por lo menos yo hablo, de los que éramos capitanes y ese rango más o menos de oficiales de la época, de lo que percibían ellos. Entonces, siempre había tenido en general un prestigio profesional muy importante. Yo tampoco, nunca serví con él, nunca estuve cerca de él, pero no nos llegaba con la intensidad que otros comandantes en jefe, y su carisma no era el de otros, y por supuesto que vimos con preocupación cuando en este gobierno que nos estaba conduciendo a este desastre que fue el que en definitiva se ocurrió en el país, cuando este comandante en jefe se incorpora efectivamente a la vida política de la nación, ahora ya asumiendo puesto, porque efectivamente el ejército siempre ha sido, sin pretenderlo ni que un actor político, siempre está ahí, o las Fuerzas Armadas, no quiero hablar del ejército en particular, es un actor político pasivo, pero en este caso ya pasa a ser activo y participa del gobierno que nos estaba conduciendo al desastre. Y por supuesto que aparece en alguna medida identificado con un sector donde militaba el extremismo incluso. Entonces ahí ya prácticamente nosotros nos llevamos una gran desilusión. Ese fue el sentir respecto de la máxima autoridad de la institución, al cual por cierto siempre nosotros hemos tenido un gran respeto y una verdadera reverencia, y la persona, el comandante en jefe, siempre es una persona muy de mucho peso en la institución, de modo que ahí se nos produjo una suerte de desilusión, distanciamiento emocional casi. Se dice que en la Academia de Guerra justamente se prepararon los planes de insurgencia que luego van a ser considerados para el 11 de septiembre, y que ahí trabajó el general Pinochet. ¿Usted lo conoció ahí? ¿Participó en las actividades, perdone que se lo diga así, golpistas? No, en primer lugar no se trabajaba en insurgencia en la Academia de Guerra. ¿En planes? En planes de insurgencia no, porque los planes de insurgencia los hacen los extremistas, los insurgentes. Sí. Bueno, efectivamente allí se empieza después del 29 de junio del 73, cuando se produce el famoso y denominado tanquetazo, ya se agudiza la situación y la preocupación al interior de la institución, y en consecuencia se decide en el alto mando. Los detalles de eso no los conozco, nunca los conversé con mi general Pinochet, por ejemplo. Se decide empezar a trabajar planes que eran por cierto, destinados a contrarrestar una situación de emergencia, que servían sí perfectamente para
el segundo objetivo, que era una eventual intervención militar. Y por espacio, yo creo que unos 3 meses se trabajó, y el que dirigía ese trabajo era el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor en ese momento, posteriormente comandante en jefe, mi general Pinochet, y concurría a la academia. Yo no participé directamente, porque yo era alumno de segundo año, y en esto trabajó el tercer año, que se dedicó exclusivamente a eso. Suspendieron clases, estuvieron dedicados exclusivamente a eso, trabajaron buscando mucha información, porque se adolecía de información respecto especialmente de los movimientos extremistas que se suponía que eventualmente tendríamos que enfrentar, y de la estructura a lo largo de todo el ejército, a todo el país, que el ejército cubre y todo ese tipo de cosas. Ese cúmulo de información se basearon en los planes que posteriormente se aplicaron. Sí, yo no conocía ahí en ese momento al general Pinochet. Solamente, bueno, anteriormente sí lo había conocido, el año 72, para contestar tu pregunta específicamente. El año 72, después, durante el famoso, o no, alrededor del paro de octubre. El paro de octubre, 72. Ahí me tocó trabajar con él. Se ha discutido mucho hasta el día de hoy, eso que han pasado 30 años, de que si la participación del general Pinochet en la preparación del golpe existió o se subió al carro, digamos, en el último día, el 9 de septiembre. Hay toda una discusión entre la Armada y el Ejército en torno a la participación del general Pinochet en el golpe, en la preparación del golpe. Yeah. Usted, que es una de las personas más cercanas a él, tiene que haber conversado mucho sobre este tema. ¿Usted tiene una versión del propio general Pinochet, aparte de la que está en camino recorrido? No, nunca conversé específicamente el tema ese, ni nunca le pregunté. Yo en ese aspecto, de luego, considero absolutamente inoficioso, pero los hechos están a la vista y lo que ocurrió es lo que vale. Claro. ¿Quién partió? Ese no tiene mayores significados, salvo el tener un cierto rigor histórico. Pero, de hecho, la participación del general Pinochet en esta planificación que se efectuó es el principal indicio de cuando él se incorporó y consideró seriamente que íbamos a tener que intervenir, y se trabajó previsoramente para el momento en que se tomara la decisión, que tiene que haber sido una decisión muy colegiada, porque actuaron al unísono y con una eficiencia notable, justamente porque la intervención se origina en los altos mandos, cosa que no pasó justamente en el 29 de junio, ¿no es cierto? Exacto. Y en consecuencia las instituciones no tienen ninguna vacilación e intervienen, y no se produce incluso el quiebre que el presidente Allende o algunos de sus asesores consideraban que se podía producir, y que iban a tener un apoyo de parte de la institución o de las instituciones a su gestión de gobierno y para sostenerse en el poder. Vamos a hacer un pequeño ¿Sí? corte y volvemos. Muy bien, pues. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ah, ya. Algo pasó, pero es que no te veo, es que yo soy ciega, entonces yo veía que me ponía, es que no veo por las luces y no veo. Todo de nuevo, dice. Todo de nuevo. Es complicado. Que es complejo el tema técnico. Hemos hablado de los sucesos en una visión general antes del 11, y me gustaría ir al después. ¿Qué hizo usted el día 11? Aunque nos detengamos un minuto ahí. Sí, bueno, ya prácticamente el 10 empezamos nuestra actividad. Estábamos en la Academia de Guerra, como te decía yo, de alumno, y estábamos en el desarrollo de un juego de guerra, o sea, pero un juego de guerra netamente profesional. Y de pronto se interrumpe el juego de guerra y el día 10, y nos asignan a los diferentes puestos que siempre teníamos. No obstante estar en la Academia de Guerra, el Ejército mantiene a sus oficiales con un puesto que tienen que concurrir en caso de emergencia. Se destinan periódicamente a esos puestos. Y nos mandaron, a mí me correspondió ir al cuartel general del Comando de Institutos Militares, específicamente al Departamento de Operaciones, que siempre ha sido lo mío, táctica y operaciones, la especialidad mía. Y en consecuencia fui asignado al Departamento Tercero del Cuartel General del Comando de Institutos Militares, que tenía una agrupación de tropas que tuvo que intervenir. ¿Tuvo que salir a la calle?
excepcionalmente un par de veces en el largo periodo en que estuvimos en ese puesto. Eso fue el día 10, al día, o sea, ya el día 10 nosotros, sin que nadie nos comunicara exactamente lo que se iba a hacer, por cierto, porque los militares somos así, yo era un capitán, seguramente el general que estaba a cargo del comando de militares conocía un poco más antecedentes, pero al día siguiente a las 5 de la mañana, ya en el puesto y advirtiéndonos que estábamos, digamos, en situación de guerra incluso, nos reunió el comandante del Comando de Institutos Militares, a todos los oficiales, y nos comunicó un discurso que no olvidaré jamás. Partió así diciendo, señores, hoy iniciamos un camino sin regreso. Y después nos da a conocer lo que iba a pasar. ¿Quién era? El general don César Raúl Benavides. Usted luego fue destinado, yo creo que a fines del 73 o comienzo del 74, al comité asesor del presidente de la República. Es decir, usted ha estado muy vinculado al general Pinochet, al presidente de la República, desde muy tempranamente. Sí. ¿Qué rol jugó usted ahí en ese comité asesor? Bueno, yo estaba recién egresado de la Academia de Guerra cuando esto ya fue a finales del año 75, ¿ah? Sí, y pasé a integrar uno de los departamentos del comité asesor, que colaboraba también con la Junta de Gobierno en conjunto, porque acuérdense que estábamos antes del año 80 que se separa antes de la Constitución. Y en consecuencia pasé a integrar un departamento que se ocupaba de las cosas económicas y sociales. Se ha sostenido que hemos conocido ya muchos antecedentes de una pugna interna entre el comité asesor y el grupo económico que instauró aquí en Chile la economía de libre mercado, es decir, entre los Chicago Boys y el comité asesor. ¿Usted vivió eso por dentro y cómo fue? ¿Y por qué? Sí, estando en el comité asesor pude percibir algo de eso, pero yo creo que esto, en alguna medida pienso yo, que como no había mucha actividad política por el receso político existente, ¿no es cierto?, los medios de comunicación magnificaban muchas situaciones. Y yo lo que percibí es por cierto, una especie de contraparte a aquellos que preconizaban la economía de libre mercado a un país que había sido extraordinariamente socialistoide, por decirlo de alguna forma un poco peyorativa. Entonces, todos teníamos, hasta en los sectores más convencidos actualmente de lo que es la sociedad de libre mercado, teníamos una especie de formación muy fuerte en ese sentido y nosotros los militares estatistas, centralizadores. Entonces, obviamente que esto era extraordinariamente novedoso, lo entendíamos. Yo te voy a decir que mi profesor de Economía de Defensa en la Academia de Guerra era don Sergio de Castro, así que lo entendíamos el tema, pero era difícil el cambio tan profundo que había que hacer para sobre todo cuando el país estaba en una crisis tremenda. En consecuencia, tomar una decisión y contribuir a una decisión con una asesoría que llevara a ese cambio tan profundo era muy exigente desde el punto de vista de la responsabilidad que todos teníamos. Yo creo que muchos de los oficiales que participaron en esa actitud en gran medida lo hicieron con ese sentido de responsabilidad que tenían, como dice, para hacerle pelea al tema, valga la vulgaridad, digamos. Pero, y eso se pudo haber interpretado, eso es lo que yo percibí perfectamente de las reuniones, que yo era un teniente coronel, no, que era mayor, recién llegaba a esto, así que tampoco tenía una actuación muy protagónica, pero era lo que pude observar. Esa es la gran suerte que yo tuve de ser testigo de estas cosas. Ahora, claro, habían posiciones un poco más radicales de ambos lados, pero por el contrario, por ejemplo, personalmente me tocó trabajar muy de cerca con Miguel Kast, que era uno de los grandes representantes de esa línea, claro, con Julio Lindborg, con Cristian Larroulé, gente muy, bueno, y capacitada. Claro, muy capacitada, muy
Bueno, eso fue cuando estaba en el comité, pero después cuando volví, después de ser profesor de la Academia de Guerra varios años, tuve que volver a la presidencia de la República como subjefe del Estado Mayor Presidencial, y estas cosas seguían un poco ajustándose, las modernizaciones en todo sentido que se seguían haciendo en el país, las cosas estaban mucho más afiatadas y no había ningún antagonismo, como pienso yo que se difundió, se dejó creer a la opinión pública. Sí. Uno de los temas que le ha puesto una especie de mancha moral al régimen militar del general Pinochet ha sido el tema de los derechos humanos. ¿Usted cree que los métodos empleados por la DINA para controlar el extremismo tienen algo que ver con este ataque permanente a un régimen que también generó, digamos, muchas cosas positivas? Por supuesto. El tema de los derechos humanos, especialmente como se está explotando hoy y configurando hoy, no cabe la menor duda que va a ser una mancha que puede tener la enorme obra que hizo el gobierno militar y específicamente condujo el expresidente Pinochet. No hay forma de impedir eso, que se haya quedado en esos términos. Pero también yo siempre he pensado, y yo soy testigo de eso, y cómo luchamos nosotros por los derechos humanos de la mayor parte de los chilenos, también, porque que no corresponde exactamente a la definición que hoy por hoy se está dando a lo que es los derechos humanos, que en alguna vez lo están identificando exclusivamente con la gente de la izquierda o del representantes del gobierno marxista, del presidente Allende, que fue víctima de esta represión que hubo que hacer. No hay duda que dentro de este proceso, que fue complejo, difícil, que hubo que luchar contra el extremismo, no sabíamos la magnitud exacta del extremismo, de los movimientos que existían, y en consecuencia en toda esta lucha se cometieron errores, aberraciones, incluso acepto yo, que en alguna medida configuran una digamos, vulneración severa de los derechos humanos de las personas. Ahora, comparativamente, esto es malo, yo siempre he dicho que hablar de un muerto entre chilenos por razones políticas es pésimo, pero bueno, comparativamente en número y todo esto, no pensemos en el dolor de la gente, que efectivamente es absolutamente legítimo. ¿Había otro camino? ¿Hubiera habido otro camino? Muy difícil, después de la guerra todos somos generales. Muy difícil hablar en teórico 30 años después. Y es el temor que yo tengo respecto de este juicio judicial, valga la redundancia, y al mismo tiempo juicio político o comunicacional que está ahí, porque la evaluación que puede perdurar en el tiempo del gobierno militar es que eso sea lo trascendente y lo importante. Yo creo que hay que ser justo en el sentido que la gente que tuvo que actuar ahí, que felizmente a mí, y nosotros lo decimos, muchos militares, no me tocó ir a ese tipo de trabajo. Se cometen en ese tipo de trabajo cuando hay que actuar en ese medio muchos errores, no cabe la menor duda de uno. Hay que estar en primera línea para saber efectivamente, y por eso yo nunca juzgo a las personas. Bueno, los tribunales lo están juzgando, mi temor es que 30 años después se pueda cometer graves errores respecto a la justicia con esa gente. Porque tienen que evaluarse también las circunstancias en que los hechos ocurrieron. Adelantémonos un poco al año 78, donde Chile vive una situación de crisis externa muy desconocida para la opinión pública. Usted era jefe de operaciones y táctica, por lo tanto conoce más al dedillo lo que pasó realmente en nuestra crisis con una casi guerra con Argentina en el año 78. ¿Es así? ¿Estuvimos al borde de la guerra? Sí. Estuvimos. Es lo que yo creo que después de las guerras del 79, la guerra del Pacífico, es lo más cerca que hemos estado de una guerra, y muy, muy cerca, al extremo que hay prisioneros por ambas partes, hay una guerra que siempre se está desatando, que se está desarrollando, que es la guerra electrónica, ataques a las telecomunicaciones, hay espionaje y contraespionaje, hay, efectivamente, muchas manifestaciones que son propias de la guerra propiamente tal. Estuvimos extremadamente cerca, al extremo que en algún momento
se nos comunica, yo era el oficial de operaciones de una unidad operativa mayor en el norte, que cubría los 3 países, y en algún momento se nos comunica que hay un día D y una hora H para iniciar las operaciones el año 78, cuando estuvimos muy buenos. Y eso yo tuve que hacerlo comunicar a todas las unidades, porque yo estaba... El oficial de operaciones es un poco el pivote sobre el cual trabaja el cuartel general en la guerra. ¿Y estábamos preparados para ganar esa guerra? Espiritualmente sí, y especialmente por la forma en que conducía el ejército el expresidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte. Porque él, a pesar de conocer exactamente nuestras falencias, que eran muchísimas, nuestras carencias, que eran muchísimas, para enfrentar un conflicto que se nos configuró en todos los frentes, no solo con un solo país. Efectivamente, desde el punto de vista moral, era admirable la gente. Y en mi función de oficial de operaciones, yo visité a las tropas que llevaban 50 días en los puestos de combate, que se yo, a 4.500 metros de altura, con condiciones de vida, pero terriblemente difíciles. Y era admirable el espíritu de la gente, admirable. Desde ese punto de vista, sí preparado. Desde el punto de vista material y logístico, absolutamente carentes de eficiencia, porque estábamos en muy malas condiciones. Pero se ha sostenido que gran parte del presupuesto nacional, es decir, que una parte importante del presupuesto nacional fue utilizado para la compra de armamentos y demás. ¿No estábamos preparados para eso? No. El año 78 y 79 estábamos todavía muy débiles desde el punto de vista del abastecimiento logístico. Y de luego no había... Esa es otra de las grandes virtudes y méritos del presidente Pinochet, que a pesar de estar muy consciente, porque difícilmente alguien conocía mejor la situación que estábamos viendo tanto a las Fuerzas Armadas como el mismo gobierno, el país, el Estado. Bueno, él, a pesar de que muchas veces le dijeron hay que cambiar la economía a una economía de guerra, olvidémonos de toda la reconstrucción, llevamos muy pocos años, del 73 al 68, 5 años tratando de reconstruir este país que había sido destruido, especialmente su aparato productivo, en todo lo... Bueno, y sin embargo él siguió adelante con sus políticas tendientes a recuperar la vida normal en el país lo más posible, y específicamente la parte económica. Y no cambió como a lo mejor había sido lo que debía haber hecho un militar, ¿no es cierto?, para, digamos, neutralizar o enfrentar este conflicto responsablemente. No lo cambió, y efectivamente posterior al 78-79 empiezan las adquisiciones que también estaban bloqueadas por políticamente. Por la enmienda Kennedy, etc. Claro, así que la verdad es que teníamos una gran debilidad y no se orientó el gasto del país esencialmente al campo de acción bélico. General, viendo su currículum entre el año 79 y el año 87, es decir, más o menos 8 años, usted estuvo en puestos en un círculo muy cercano al general Pinochet, estuvo en el Estado Mayor Presidencial, en la Secretaría General de la Presidencia, como jefe de la Casa Militar. Por lo tanto, conoció desde adentro el régimen. Y me gustaría que usted nos pudiera hacer un perfil más personal del general Pinochet, ya que usted era el más cercano a él, y fue y sigue siéndolo hoy. Como otros, Sí. No el único, porque hubo algunos otros que, por cierto, me antecedieron en los puestos que yo tuve. Era un hombre frío, era un hombre rabioso, era un hombre seductor, era un hombre encantador. No, yo creo que tiene un carisma que es de público conocimiento. Realmente él es una persona muy cálida. Él es notable la preocupación por los pequeños detalles de las personas, y una perspicacia notable, que era increíble. Un problema complejo se lo explicaba con 2 palabras y él captaba inmediatamente la idea, una rapidez y una capacidad de resolución notable, una voluntad muy férrea, que fue lo que en definitiva permitió los cambios tan profundos que este país hoy está pudiendo presentar, que nos permite interlocutar hasta con Estados Unidos y Europa. ¿Quiénes eran sus orejeros? ¿Quiénes eran sus hombres más influyentes? No. Aquellos que de alguna manera lo ayudaban a tomar las decisiones en todos los aspectos, incluso en el militar. Yo creo que en la línea gruesa, la asesoría la prestaban fundamentalmente los ministros.
ministros. Los ministros. Y por supuesto que en determinado momento un determinado sector se ponía de moda, digamos. En los primeros años el sector económico era incontrarrestable y, por ejemplo, asesores como ministros de Hacienda o de Plantas eran tremendamente determinantes y influyentes por cuanto recibía de ellos la principal asesoría y la mayor cantidad de información. Pero no obstante, y esto complementando un poco la pregunta anterior en cuanto al comité asesor, lo que hacía el comité es la contraparte que en alguna medida había que cambiar incluso en cuanto a mentalidad. Bueno, el comité asesor lo que hacía era proporcionarle a él alternativas, que nosotros llamamos cursos de acción. Elija usted. Y ahí es donde está el genio del conductor, del estadista, para elegir bien, ¿no es cierto? Y yo creo que eligió bien y condujo bien, de modo que orejeros siempre los hay, pero hay una característica muy personal de él, que es, él es con mayúsculas, así entre comillas, desconfiado. Entonces uno le podría decir cualquier cosa, acepta cualquier cosa que le diga, hasta la más dura. Yo personalmente hasta insolente fui muchas veces y nunca fui un yes man con nadie, de modo que no soy fácil, debe ser por mi ancestro vasco, dicen, Tosudo. Tosudo. Y él acepta todo ese tipo de cosas. Y en consecuencia los que tenían esta posibilidad de ser orejeros, obviamente fueron oídos, pero en definitiva lo que hacía él era lo que había tomado como resolución personalísima, siempre, producto de las asesorías, especialmente aquellas fundadas y que eran orgánicas, muy responsablemente. Ni siquiera lo que se dice que la señora Lucía era la persona que en el fondo lo estaba guiando en muchas decisiones. No, la señora Lucía es una persona muy inteligente. Sí, claro. Es muy equilibrada, entonces no era una influencia negativa, ni mucho menos. Hay también un pequeño mito que ha trascendido, yo lo vi ahí muy seguido en la convivencia y opinando con mucho sentido de responsabilidad. No cabe duda que en algún momento pudo haber influido, como nos pasa a todos con nuestra esposa y nuestro entorno familiar, no cabe la menor duda, pero no le atribuiría a ella jamás la característica de orejera. Ya. Usted participó, tengo entendido, quiero que me lo reafirme, en la estructuración del cambio político que se va a producir en el año 82. En 1982 hay una gran crisis, viene una apertura política, viene el llamado Plan Jarpa. ¿Qué rol jugó usted internamente en este cambio político que se pretendió llevar a cabo en Chile en ese periodo? Un rol muy modesto, por de pronto por calificarlo. Efectivamente se configuró un equipo fundamentalmente dirigido por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Estado Mayor Presidencial todavía, después pasó a ser Estado Mayor Presidencial, donde yo era el subjefe del Estado Mayor Presidencial. Y me tocó, por cierto, en mi calidad de subjefe, estar integrando este equipo. Trabajamos con el jefe de la Casa Militar y con una cantidad de... el general Sinclair era el ministro, y con algunos civiles, dentro de los cuales, por supuesto, mi estimado y querido amigo y respetado ministro, don Sergio Nofre Jarpa, en un comienzo no estaba integrado. Muchos civiles, como muchos que participaron en el gobierno militar, eso es muy importante decirlo, gente de la mejor calidad que tiene este país, de un sentido de servicio público notable, realmente siempre han tenido mi particular admiración, haciendo grandes sacrificios personales muchas veces. Bueno, mucha de esa gente participó en este plan destinado a neutralizar un periodo de crisis muy grave que se produce, derivado de la recesión de la época, que fue explotado, por cierto, por los sectores extremistas, con mucho fundamento también, porque el efecto se sintió y se experimentó en el pueblo, en la ciudadanía en general, que perdieron sus trabajos y las cosas más mínimas. Y ahí se concibieron una cantidad de medidas muy importantes. Posteriormente se integra el que iba a ser, posteriormente el ministro del Interior, que seguiría conduciendo la parte política de
este plan en el país. Esa fue mi participación, no fue más que estar allí y bueno, aportar lo propio y los estudios correspondientes, las sugerencias correspondientes a este comité que definitivamente le hizo las proposiciones al presidente de la República, que tomó las decisiones correspondientes. En plena crisis económica, protestas, apertura, jarpa, etcétera, viene la salida del general Mendoza. Usted estaba ahí. Sí. ¿Cómo fue esto para el general Pinochet y para el propio Mendoza, que tengo entendido que eran muy buenos amigos y tenían una muy buena relación? Así es. ¿Ha sido duro? El general Mendoza es una persona de una gran lealtad al sistema y a la persona del presidente de la República. Fue muy duro para el presidente Pinochet, muy duro. Yo lo vi personalmente. Solamente digo que lo vi porque la Junta de Gobierno trabajaba en forma, siempre se reunía una vez a la semana, siempre. Y esto lo trataban en junta, de lo que había sido la Junta Militar. Ahora estaba separada la Junta con el presidente de la República, porque esto ocurría posterior al 80. Entonces. Pero normalmente en la semana se juntaban a analizar temas de la máxima trascendencia para el país. Y eso, por supuesto, lo trataban siempre esas reuniones eran muy privadas, muy reservadas. Nadie más intervenía en esas reuniones. ¿Pero renunció el general Mendoza o el general Pinochet le pidió la renuncia? Yo creo que debe haber sido un análisis, esto es un poco inexplosivo, que no estuve presente en la reunión, tiene que haber sido un análisis realizado entre ellos que derivó en que el general Mendoza presentara su renuncia personalmente. Y no sé si se lo insinuó directa o indirectamente el presidente Pinochet. Ahora, en este periodo... Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro para él. Yo eso sí lo conversé con él personalmente, lo vi, incluso me permití aportar una información en cierta ocasión, pero destinada justamente a tomar una mejor decisión. Viene el atentado al general Pinochet en 1986. También usted es un testigo clave de lo que pasó por dentro, más allá de lo que sale en la prensa. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son sus experiencias en torno a esta situación? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Y hasta qué punto estuvieron dispuestos a mantenerse más tiempo en el poder dada esta circunstancia? No en mi medio, esta última parte de tu pregunta, Patricia, no percibí ni siquiera estudio o análisis respecto a esa materia, no incidió en una posible prolongación del sistema. No creo que se haya, bueno, no sé si en el ámbito político, yo era jefe de la Casa Militar y en consecuencia el jefe directo de la gente que escoltaba al presidente Pinochet y también responsable en alguna medida de la seguridad, y lo vi muy intensamente porque a mí me tocó relacionarme con la familia de esta gente y ver cómo quedaron y todos los 5 muertos, los 5 escoltas muertos del presidente. Y de modo que desde ese punto de vista fue muy impactante para mí, muy traumático en alguna medida. Pero al interior de la institución, digamos, del gobierno, yo estaba en la Casa Militar y me reuní, por cierto, con el ministro del Interior y otros ministros en el momento de la crisis misma. Y cuando ya tomamos contacto con el expresidente Pinochet, que volvió a Melocotón, ¿no es cierto?, ya quedamos más tranquilos y en cuanto a eventuales previsiones que hubiera que haber tomado en caso que él hubiese sufrido una consecuencia mayor, ya no fue necesario seguir analizando nada de eso y bueno, yo creo que se tomó con mucha serenidad. Hubo, por cierto, me parece que allí se declara el estado de sitio, que duró bastante tiempo, y bueno, eso es cuanto yo percibí. Ahora, desde el punto de vista de lo personal, lo mío, lo que a mí me correspondió manejar muy duro fue, por supuesto, y muy preocupante y prioritario por expresas instrucciones del presidente Pinochet, la preocupación para la familia de todos los deudos de la gente que estaba muerta o herida, que fueron bastante. Entonces, eso era lo más trascendente para mí. Usted después fue mandado a España como jefe de la misión, que es un puesto muy importante dentro del ejército. Por lo tanto, usted no vivió el plebiscito del 88.
Pero, ¿usted pensó alguna vez, estando allá y con sus contactos, de que podía perderse? Bueno, yo hasta el año 1987 fui jefe de la Casa Militar y participaba de las reuniones de ministros y algunos subsecretarios en que iba evaluando la situación permanentemente. Todo esto era un sistema muy, a lo mejor es negativo que lo diga, pero muy militar en general en cuanto a las planificaciones y las apreciaciones y la búsqueda de información que se iba haciendo, las encuestas, todo eso se analizaba con bastante antelación, se analizó con bastante antelación al plebiscito. Y efectivamente allí se consideraron perfectamente las posibilidades de perder con los antecedentes. Ahora, eso es parte de una estrategia. Eso no debe trascender nunca si uno quiere ganar, ¿eh? ¿No es cierto? Y por eso mucho se ha especulado. Yo pienso que son muchas especulaciones e interpretaciones que se le dio al resultado, incluso con sectores, personas que debían haber estado informadas en el gobierno y a lo mejor fue una deficiencia nuestra que no informamos. La respuesta concreta es, efectivamente, se consideró en algún momento por antecedentes que se tenía la alternativa de perder el plebiscito. Usted fue un gran articulador de la transición, sí, aunque usted trate de minimizar, digamos, su actividad del 90 al 97, usted en que llegó a ser vicecomandante en jefe del Ejército, a usted le tocó mucho negociar y relacionarse con el mundo de la concertación. ¿Hasta qué punto, y es una pregunta que le hago, no fue posible en su momento, en el 90, 91, 92, solucionar el tema que hoy en día, digamos, está todavía vivo después de 30 años? Sobre todo el tema de los derechos humanos, el tema de la reconciliación, y más bien quedó ese tema como muy abierto para que otras generaciones, ¿no es cierto?, lo solucionen. ¿Por qué no lo pudieron hacer teniendo todo en sus manos? Bueno, no, en ese periodo no teníamos todo en nuestras manos porque ya el gobierno militar había dejado de ser gobierno y en consecuencia el que tiene el poder es el que le da el tenor de las soluciones, ¿no es cierto? Y efectivamente, bueno, el tema estuvo en la preocupación y bueno, y es mucho antes, incluso el año 78, cuando efectivamente se visualiza que va a haber en algún momento determinado una transición que queda protocolizada posteriormente en la Constitución de 1980, en el articulado transitorio, ¿no es cierto? Un verdadero plan militar donde se determina exactamente los pasos que se van a ir dando. Y que el presidente Pinochet, otro mérito que debemos reconocerle a los chilenos, no quiso jamás alterar, a pesar de que gente había que le sugería en uno u otro sentido, con mucho fundamento y sin pretender, digamos, eternizarse en el poder, ni mucho menos, pero había gente que efectivamente pensaba que se podía seguir otro derrotero. Y efectivamente allí se piensa y se edita la ley de amnistía, que era uno de los basamentos de la transición política. Se visualizó en esos años porque se sabía, por supuesto, y eso no hay que ser muy iniciado en la materia, se sabía que habían habido problemas por uno u otro lado. Y por eso también se aplica la ley de amnistía y nadie le hace pelea, perdone la vulgaridad, en el gobierno, cuando se aplica a aquellos que habían sido nuestros opositores, hasta un número de 1.200 casos en que se aplica prácticamente a sola firma, por decirlo así, sin hacer investigaciones ni mucho menos. Así se entendió siempre la amnistía desde el principio. Era la base de la transición. ¿Cambió esto con la detención del general Pinochet? Sí. No tanto con la detención del general Pinochet, pienso yo, que efectivamente como que se incentivan todo y se ve la posibilidad y se toma la temperatura. Se potencia. Se potencia en nuestro adversario, por decirlo de alguna forma, para no hablar de oposición. Pero yo creo que es el momento en que prácticamente se cambia la ley de amnistía, o por lo menos se cambia la interpretación, es ahora último, recién con el proceso de desafuero del expresidente y ex senador Pinochet.
cuando la Corte Suprema culmina el proceso de desafuero y dicta un fallo en que efectivamente incluso aquellas personas que se habían sido amnistiadas por el mismo ministro Guzmán en el mismo caso que estaba motivando el desafuero, tienen que reprocesar, por decirlo así, a aquellos que habían amnistiado, aplicado la ley de amnistía en los conceptos que originalmente se habían concebido. Yo creo que ahí hay un problema muy grave en cuanto a la transición, que nosotros no visualizamos tal vez, o el gobierno, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile no fue capaz de visualizar que podía haber este tipo de cambios que llevaran a que esta base importantísima de la transición y la medida especial para evitar tener que entrar al debate político de los temas de derechos humanos se asumiera en ese minuto. ¿Tenemos posibilidades de estar reconciliados? ¿Usted está reconciliado con sus adversarios políticos de un momento determinado? Yo nunca he tenido problemas en ese sentido y yo pienso que gran parte del sector, que son los nuestros, digamos, los míos y los de quienes formamos parte del gobierno militar y los que fuimos militares, y gran parte, hasta casi un 50% de los chilenos, ese sector, por cierto, que asumió lo que pudo haber perdido y no tiene ninguna ansiedad por esta especie de venganza política que se ha manifestado. Yo entiendo y comprendo a los deudos, especialmente a aquellos que tienen personas desaparecidas, que tienen que seguir buscándolo hasta el final. Ese es un tema absolutamente explicable, pero yo lo que no acepto es la explotación política de una situación de dolor de familias para utilizarlo como bandera de lucha. Yo creo que eso, ahora, yo creo que nunca vamos a lograr, por supuesto, esa teórica reconciliación que se habla, que a mí no me ha gustado nunca la palabra, porque incluso en este momento yo pienso sí se ha progresado mucho en la convivencia, respecto de la convivencia que se vivió durante la UP, por ejemplo, que estaba totalmente destruida, porque incluso los mismos partidarios de un determinado y el otro discutíamos entre nosotros mismos, o sea, había una incomunicación o una polarización tal que era tremendo y difícil de la convivencia. General, 1.000.000 de gracias, se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy grato conversar latamente con usted y espero tenerlo en este programa en una nueva ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted especialmente y al canal. Ya.